Y comienzo a grabar. Ok, chicos, sean bienvenidos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Entonces, vamos a ver, digamos, la sesión de hoy. Recuerden que estamos ya en la semana 5. Entonces, veamos. Está. Bien, muchachos. Entonces, ya el día de hoy se habilitó lo que fue el examen, ¿sí? Pueden ver sus calificaciones de ambas partes. Por favor, tómense su tiempo, ¿sí? Para ver, digamos, las preguntas, y en este caso de los dos exámenes. Y cualquier inquietud la pueden hacer por el foro de dudas e inquietudes. ¿Ok? Manden la pregunta, allí cualquier duda, pues allí la revisamos. Mandaron una que en efecto había un detallito y ya se corrigió. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero igual, pues cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, la puedan mandar por allí. ¿Ok? Entonces, con mucho gusto ahí le respondemos. Por supuesto, como verán, el parcial tenía dos partes, por ende la nota que se colocará en Sócrates será el promedio de ambas. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Bien, a nivel de las actividades, veamos, pues esta actividad es dentro de 2 semanas, lo que es el segundo fruto. Ya se entregó la retroalimentación del trabajo de aplicación. Por favor, hagan los cambios, sobre todo en las encuestas. Vean que los trabajos estuvieron muy bien hechos en función al planteamiento del problema, en función, digamos, a la, pues, a la polémica o al caso que querían estudiar. Eso estuvo muy bien. El único detalle que se observó es en la parte del cuestionario. Entonces allí les mandé la retroalimentación y por favor hagan esos cambios para poder aplicar ya la segunda parte, la segunda parte que sería correspondiente a la segunda entrega. Para aquellos que hayan revisado esta parte, verán que hay que calcular el tamaño ideal de la muestra, ¿sí? Hay que, digamos, generar una estructura de muestreo y, por supuesto, aplicar el instrumento. Hoy vamos a hablar un poco sobre eso, entonces, para que lo tengan allí en consideración, que es la primera parte de esta segunda entrega. ¿Okay? Bien. Una pregunta, profe. Y bueno, ya claro, el próximo jueves es el debate. Dígame, Carlos. Nosotros corregimos la encuesta y se la hacemos llegar nuevamente. Si usted quiere, lo puede hacer, ¿sí? De hecho, es lo recomendable, para lo menos para Ah, allá bueno. saber eso. Listo. Para saber si ya está correcta, disculpe, profe, y te interrumpo, sí, para saber si uno puede ya como avanzar y hacer la encuesta como tal. Sí, 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 buenísimo, bueno, buenísimo, Franklin. En esencia, digamos, el problema más que todo fue a nivel de las variables cuantitativas, ¿no? Pero nada, hagan los cambios y me lo mandan allí sin problema, ¿ok? Mariluz dice, profe, para esta semana entrante tenemos debate, fruto y evaluación. ¿Por qué no realizamos el debate esta semana? Pues no sé qué opinan ustedes, si les parecería hacer el debate esta semana. Sí, ¿Les parece? Sí, profesor. Ok, bueno, sí, está bien. Vamos a hacer el cambio de una vez para este debate. que inicie mañana, profe. Ujú, perfecto. También tengo que enviar una noticia entonces al respecto sobre ello. Ok.
Como verán, este último debate, digamos, tiene un valor de 0, pero es un valor más que todo de tipo formativo. Yo de verdad les recomiendo que participen, porque claro, muchas veces dicen, ay, yo no voy a participar porque vale 0. Sí, pero bueno, pero uno nunca sabe, digamos, qué tipo de necesidad hay al final. Entonces, al final, siempre el profesor tiene que ver, digamos, sobre pues la disposición y el deseo a aprender de cada uno de ustedes. Entonces, mi recomendación es que participen. Bien, en el objeto de aprendizaje número 3, estadística inferencial, pues ya saben que existe el material ABA y todo eso, pero usted va a encontrar en esta semana 5, hay algo que se llama recurso semana 5. Dentro de este recurso semana 5 van a encontrar estas dos plantillas, ¿ok? Entonces, importantísimo descargar estas Profe, qué plantillas. pena, Profe, no ese hemos es PowerPoint. Ah, se ve el PowerPoint, disculpe. Vamos Ujú. a quitar aquí. Vamos a ver acá. Y ahora vamos a ver aquí. Listo, ahora se ve recurso semana 5. Sí, Ok, entonces recuerden, dentro del objeto de aprendizaje número 3, ok, semana 5, van a encontrar recursos semana 5, ¿cierto? En el recurso semana 5 van a encontrar dos plantillas que deben descargarlas ya esta semana, ¿ok? Porque son las plantillas correspondientes a tamaño de muestra por un lado y cálculo de intervalos de confianza por el otro lado, ¿ok? Entonces, estos temas, muchachos, si ustedes pues indagan, son temas bastante largos, ¿no? Pero en nuestro caso, ya existe o hemos formulado, digamos, unas plantillas correspondientes, de tal manera que ustedes, pues, o sea, simplemente lo que, digamos, uno no se desvele con estas fórmulas tan feas, ¿no? Sino que simplemente lo que tenga que hacer es colocar la información correspondiente y ya Excel te calcula lo demás, profe, ¿sí? una pregunta, qué pena, de esa plantilla esta es la de cálculo interno, de la toma de muestras, Sí, ese valor de .5 yo, pues según lo que he leído y lo que viendo los videos, o sea, es como una constante, o como según lo que entendí, o como ese, pues porque sí. yo veo que en los ejercicios que hay siempre era .5, entonces como una inquietud ahí con ese valor aprovechar la plantilla. Sí, muy buena pregunta, Franklin, de hecho. ¿Ok? Esta probabilidad, fíjense, este es un tamaño de muestra para estimar, digamos, el error muestral, ¿no? Pero cuando existe una probabilidad de ocurrencia de algo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Digamos que yo quiero, oye, yo quiero hacer una encuesta de tipo electoral, ¿no? Y yo quisiera saber, oye, pues, ¿a cuántas personas debo yo entrevistar? ¿No? Para ver si, digamos, si el ganador va a ser determinado candidato. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a hacer una encuesta de ese estilo, que es usualmente la gran mayoría de las encuestas, tú tienes una hipótesis de, bueno, de que tanto porcentaje está a favor y tanto porcentaje está en contra. Entonces, digamos, si tú crees que un candidato, oye, tiene un 70% de aprobación, entonces tú le pones aquí 0.7, ¿no? Y cambia. O si no, yo creo que ese candidato, yo creo que no, creo que el 85% lo apoya. Entonces, ya, y aquí te da referencia de cuántas personas deberías tú entrevistar según lo que tú desees, que ya sea el nivel de confianza o sea el margen de error. Pero, ¿qué pasa con lo que dice Franklin? Franklin dice que en todos los ejercicios siempre había 0.5. ¿Y por qué 0.5? Porque cuando tú no tienes seguridad, lo cual es en la gran mayoría de los casos, ¿no? Tú no tienes una seguridad
digamos, de que el candidato tenga una ventaja sobre otro, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes ningún tipo de seguridad, tú te cuidas en salud y dices, no, 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 50-50, ¿ok? 50% sí o 50% no. Entonces, por ello, la probabilidad de ocurrencia siempre en todos los ejercicios que ustedes van a ver, ¿no? Se va a manejar como 0.5. ¿eh? Es una forma, digamos, de no fijar posición, ¿no? Como que, oye, como que existe una tendencia hacia un candidato o a otro, sino que simplemente, digamos, lo dejas al azar, ¿ok? 50 y 50. Entonces, por ello es que siempre se va a colocar allí 0.5. Claro, muchos de ustedes me dicen, ay, profe, pero eso fue un ejemplo de tipo de vista electoral. Pero si yo quiero hacer un ejemplo, no sé, quiero investigar las vendedoras de mi empresa, las que más venden. Y yo, bueno, está muy bien, pero aquí entonces tendrías colocando como que hay 50% de buenas vendedoras versus 50% de malas vendedoras. ¿eh? Entonces, digamos, casi todas, digamos, las estructuras muestrales siempre se reducen a ser o no ser. Entonces, por ello, cuando no fijas posición, siempre colocas un 50% acá, que sería 0.5. Ah, ¿Qué, ya. ¿Qué es lo que siempre hay que tener cuidado, Franklin? Y así es muy importante con todos. Saber cuál de estas cantidades es. ¿Cuál de estas cantidades es la que yo debo hacer? Entonces, claro, muchos de ustedes dirán, ay, pero ¿por qué 90%, 95%? Yo quisiera irme con un 99% de confianza. Sí, cómo no, la confianza es muy buena, pero el problema de que tú tengas mayor confianza es que entonces la cantidad de sujetos que vas a tener que Mayor. entrevistar es mayor. Así es. ¿eh? Entonces, mientras más confianza tú tengas, digamos, la cantidad de sujetos que vas a tener que entrevistar es mucho mayor. Entonces, usualmente en el ámbito médico y de ingeniería se utiliza este 99%. Claro, porque cuando estamos hablando de medicina, oye, tiene que estar muy, muy seguro, ¿cierto? Entonces, por eso. Pero en el ámbito de las ciencias sociales, que somos nosotros, en el ámbito administrativo, usualmente tomamos 95%. ¿Ok? Entonces, nivel de confianza que usamos normalmente dentro del ámbito administrativo, 95%. Tanto es así, muchachos, que si en algún ejercicio no aparece un nivel de confianza, entonces se supone que es 95%. ¿Ok? Entonces, claro, muchos ejercicios, ay, pero ¿por qué puso 95? Porque es, digamos, la cantidad o el nivel de confianza más usado dentro del ámbito de las ciencias sociales. ¿Ok? Ya de resto, 99 o 90, ya se lo dirá, digamos, el escenario o el caso. Ahora bien, eso es a nivel de la confianza. ¿eh? Nivel de la confianza. Lo importante que ustedes vean es que cuando tú tienes mucha confianza, las cosas se te pueden poner muy grandes. Entonces tienes que lograr un balance. ¿sí? No es lo mismo, vean bien, no es lo mismo entrevistar a 3.000 personas que entrevistar a 7.377 personas. No es igual. Entonces, claro, eso es una cuestión que tiene que valorarse. Ahora bien, adicional al nivel de confianza existe algo que se llama margen de error. Esa parte es extremadamente importante que ustedes lo manejen. ¿Qué significa eso? Cuando yo tengo una población, ¿sí? Lo ideal es estudiar toda la población. O sea, si usted tiene acceso a la población completa y lo puede hacer, hágalo. ¿eh? Pero ¿qué es lo que pasa? Sabemos que usualmente esas cosas no, o sea, son muy difíciles de hacer. Y, o sea, les digo como ejemplo el CEIPA. El CEIPA puede ser una universidad no muy grande, ¿eh? Pero aunque no sea tan grande, es casi imposible, digamos, hacerle una encuesta a todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque no todos vienen el mismo día, hay personas que vienen o no vienen, ¿qué pasa con el que está enfermo? ¿Me entiendes? O sea, entonces, al final, aunque sean
digamos, cosas pequeñas, o sea, es extremadamente difícil entrevistarlos a todos, como entrevistar a todos los clientes, o sea, eso es extremadamente difícil. Entonces, cuando eso ocurre, yo tengo que caer en una muestra, ¿sí? Una muestra, un pedazo de la población. Cuando caigo en una muestra, yo debo estar consciente que jamás, jamás una muestra será igual a una población. Nunca. Pero el hecho que no sea igual no implica que no lo pueda usar. Yo puedo usarla, pero teniendo conciencia de que existirá siempre un margen de error. Entonces allí es donde viene este margen de error. Este margen de error es el nivel máximo de error que yo estoy dispuesto a tolerar en una muestra. Entonces, claro, ustedes me dirán, no, profe, pero yo no quisiera tener error. Ah, bueno, muy sabroso, pero si usted no quiere tener error, entonces analice toda la población completa, pues. Entonces usted dirá, oye, como que no puedo. Entonces si no puede, entonces va a tener que vivir, asumir un nivel de error. ¿Ok? Entonces cuando tú asimilas, asumes el nivel de error, entonces listo, asumí mi nivel de error y estoy dispuesto a convivir con él. Entonces, ¿cuál es el nivel de error, digamos, más deseado en el ámbito de las ciencias El sociales? 5. El 5%. Así es. 5% significa 5% de error por debajo y 5% de error por encima. ¿Okay? Entonces, eso ocurre mucho, por ejemplo, si nos vamos en el ámbito electoral, tú puedes hacer una encuesta preguntándole a un candidato, oye, si usted va a votar por un candidato u otro. Pero dentro del muestreo va a existir un nivel de error. En Colombia, cuando son las encuestas de tipo electoral presidencial, se toma entre 3% y 5%, ¿no? Pero ya eso queda ya de parte de la encuestadora. Lo que quiero que vean es que mientras el error sea más pequeño, pues claro que voy a tener que entrevistar mayor cantidad de gente, ¿sí? Y esa es la parte más importante aquí. Ahora, lo normal dentro del ámbito de las ciencias sociales es un margen de error de alrededor de 5%. Eso significa que mi muestra me puede dar resultados 5% por debajo, 5% por encima, ¿sí? En función al promedio, en función a la población, perdón, ¿sí? En función a la población. Entonces, claro, cuando la gente ve esto, dice, oye, pero eso quiere decir entonces que yo tengo que tener 5% de error siempre. No necesariamente, yo puedo tener menos, pero entonces debo estar claro que voy a tener que entrevistar una mayor cantidad de personas. ¿Sí? Ahora bien, esto es apenas una de ellas. ¿Ve? Vean que existe población finita y población infinita. Que este es el caso de población infinita. ¿Qué pasa cuando la población es finita? Cuando la población es finita, tú tienes una cantidad limitada de sujetos. Por ejemplo, bueno, yo trabajo en una empresa que tiene 300 empleados. 300 empleados, entonces yo quisiera hacer una encuesta representativa para esos 300 empleados. Entonces, ¿qué pasa? Mi tamaño de la población en este caso es 300. Entonces, si me pongo a ver, ¿sí? Veo que no tengo que entrevistar, oye, mira, a los 385, pues si la población es 300, entonces lo que tengo que entrevistar es a 170, 169 sujetos, ¿ok? Entonces, digamos, lo interesante entre estas dos es que si tengo una población limitada, pues entonces lo lógico es que la muestra también se adapte a él. ¿Sí? Y ya aquí al lado, que no se usan mucho, pero digamos que también pueden usarse, es el caso de tamaño de la muestra cuando tengo algo que se llama la desviación estándar. Claro, en estos casos yo debo tener la desviación estándar, ¿no? Y claro que en estos casos la desviación estándar
me la debe dar estudios anteriores o información histórica. Entonces, claro, yo puedo tener, y se hizo un estudio anterior y resulta que la desviación del estudio anterior era de tanto. Entonces, bueno. Entonces, claro, yo puedo determinar aquí cuánto sería el valor correspondiente. Bien, pero ese es más que todo en estos casos. Los más usados son estos dos señores que corresponden a esta sección. Asimismo, vean que existen lo que llaman los intervalos de confianza, ¿sí? Estos intervalos de confianza, lo que quiero que observen, ahorita vemos una presentación aquí tipo rapidito, pero lo importante de estos intervalos de confianza es que ustedes vean que existe intervalo de confianza bilateral, lo que estamos llamando de 2 colas, intervalo de confianza inferior e intervalo de confianza superior. Y esos 3 se repiten para cualquiera de estas 3 situaciones, ¿sí? Porque tenemos el primer caso para media poblacional, cuando tengo muestras grandes o varianza poblacional conocida. Por otro lado, cuando tengo muestras pequeñas, ¿sí? Y cuando tengo proporción. ¿Ok? Entonces cualquiera de ellos yo los puedo utilizar. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver la presentación de hoy. La presentación de hoy, ven en el PowerPoint, ¿sí? Sí, señor. Listo. Señor. Ok. Entonces, la presentación de hoy corresponde a estadística inferencial, ¿no? O sea, la estadística inferencial, ¿cuál es la idea de hacer inferencia? La idea de hacer inferencia es lograr saber cómo se comporta la población. Pero para poder saber eso, tengo que necesariamente basarme en una parte que yo llamo muestra. Entonces, la muestra es una porción o parte de esa población de interés. ¿Sí? Entonces, siempre recordemos que una muestra es un subconjunto, o sea, una parte de. Claro, cuando tenemos eso como una parte de la población, la gran pregunta, que yo lo voy a resaltar aquí en rojo, vamos a ponerlo así como que más grande, es ¿qué significa esa palabra representativo? ¿Qué significa esa palabra representativo? ¿Qué creen ustedes que significa esa palabra representativo? Es una cantidad suficiente. Pues o como un ¿Y dato qué es suficiente? Pues con coherencia a lo que se está buscando de la información, ¿no? Porque, o sea, ¿qué es lo que pasa con esa parte de representativo? Porque el detalle aquí es que, o sea, es una muestra, es a quienes yo voy a entrevistar. ¿Es? Pero ¿qué pasa con esa sección? ¿Cómo debe ser esa parte representativa? Que debe ser un valor, pues, como dice, representativo de la población que se está analizando, o sea, que no sea ni muy bajo, sino que pues, esté por encima de la mitad. No, ni siquiera por encima, sino que se aproxime bastante, ¿verdad? O sea, que sea muy, muy similar a la población, ¿verdad? Representativo lo que significa es eso. O sea, que oye, que los resultados que me dé, que me sea lo bastante, bastante cerca, ¿cierto? A la población. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la finalidad. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede, digamos, que eso es extremadamente difícil, obtener esta representatividad. Pero siempre yo debo tener en cuenta que existen 2 cosas que yo debo tener en cuenta en la representatividad. Una cosa es el tamaño de la muestra, o sea, cuántas personas voy a entrevistar.
porque no son 5 personas o 10 personas. Debe ser una muestra calculada. Por eso es que esta parte es muy importante, ¿sí? Este tamaño de muestra. Claro, a mí cuando me preguntan y me dicen, oye, quiero hacer una encuesta, ¿a cuántos debe ser? Mi respuesta siempre es, mira, haz la encuesta a la mayor cantidad de gente que tú puedas. O sea, esa es mi respuesta siempre. Claro, cuando tú le dices eso, dicen, oye, pero tampoco así, porque no puedo tanto, porque eso me puede salir muy caro. Ah, muy caro. Entonces, cuando es muy caro, entonces tienes que calcular y ver cuál sería la cantidad ideal. ¿Eh? Y, digamos, estar consciente de tu error que estás cometiendo y el nivel de confianza que estás manejando. ¿Sí? Entonces, el detalle siempre es eso, muchachos. O sea, cuando usted hace una encuesta, tú tienes que estar consciente de tu margen de error y tu nivel de confianza. Porque sabemos que también, bueno, o sea, si hay un problema de costos, entonces debo tener un balance en esa situación. ¿Okay? Ahora bien, pero no es solamente el tamaño de la muestra. También tiene que existir otras características que hagan que la muestra sea representativa. Y esa parte es muy, muy importante. Entonces, no es solamente entrevistar a mucha gente, no es solo eso, ¿ok? No es solo eso. Es también tener en cuenta que debo tener otras características. O sea, la muestra debe ser muy parecida a la población. Entonces, debido a ello, una de las mejores formas para poder hacer inferencia es a través de la curva normal. O sea, la curva normal, si se acuerdan de las distribuciones probabilísticas, se acuerdan que estaba binomial, hipergeométrica, pero la última era la curva normal. La curva normal es una de las curvas más importantes, ¿no? Y que nos sirven para hacer inferencias. ¿Por qué? Porque la normal se comporta, si ustedes se ponen a ver, casi todas las situaciones de la naturaleza tienen un comportamiento normal. O sea, en pocas palabras, la gran mayoría de los sujetos tienen un comportamiento promedio y muy pocos tienen comportamientos extremistas. Entonces, claro, si estamos hablando de ingresos, por ejemplo, la gran mayoría tienen un ingreso promedio. Existe poca gente que gana muy, muy poquito y existe poca gente que gana mucho, mucho, mucho. Pero la gran mayoría tiene un ingreso promedio. Si estamos hablando de salud, la gran mayoría tiene una salud promedio. Existen pocas personas que tienen muy, muy poca salud y existen pocas personas que tienen muy, muy buena salud. Entonces, claro, la distribución normal es precisamente una de las distribuciones que más ayuda al momento de generalizar. O sea, recuerden que inferencia es generalizar. ¿Okay? Tratar de a partir de la muestra llegar a la población. Entonces, para ello es importante saber estas tres definiciones. Véanla bien. Por un lado, yo tengo el universo. El universo son todos los elementos de interés. O sea, todos los sujetos, mejor dicho. Pero entonces después viene la población. La población es el conjunto de las mediciones y observaciones de una característica o variable en el universo. Entonces, claro, yo puedo decir, por ejemplo, oye, ¿mi universo quién es? Oye, pues los estudiantes del CEIPA, porque voy a hacer un estudio en el CEIPA. Ese es mi universo, pero no es mi población. Mi población es lo que yo voy a estudiar. Entonces, si yo voy a estudiar, no sé, vamos a decir, los hábitos de consumo de los estudiantes, entonces mi población es todos los estudiantes del CEIPA, pero a nivel de los hábitos de consumo. ¿Ok? Entonces, recuerden eso, muchachos. Población no es solamente cantidad de gente, no. Población es cantidad de gente con una característica o variable que es la que yo voy a estudiar. ¿Ok? Entonces, siempre recuerden eso. Es la gran diferencia entre universo y población. Ahora bien, pero como ambos son tan grandes, ¿no? Claro, yo sé que ahorita con la
con la informática, puede ser que yo tenga acceso a estas cosas. Si tengo acceso, buenísimo, ¿eh? Ya no tengo que hacer más nada. Pero cuando no tengo acceso a todo el universo y menos a toda la población, entonces tengo que caer en algo que se llama muestra. La muestra es una porción, un pedazo de representativo de elementos. Y aquí otra vez vuelve esta palabrita, representativo, de elementos de una población. ¿Sí? Entonces, yo tengo un profesor amigo mío que decía, si la población fuera un ser humano, la muestra sería un ser humano pequeñito. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no puede ser que un brazo sea una muestra. No, eso no es una muestra. No, una pierna tampoco. O sea, una muestra debe tener un pedazo de, ¿sí?, cada parte. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a las encuestas electorales, yo no puedo hacer una encuesta, ¿sí?, nada más en un sector de la población. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si hacemos una encuesta electoral y la hacemos en el poblado? ¿Qué piensan ustedes? En el poblado de Medellín. ¿Qué pasaría allí? Que va a favorecer a los de nivel económico más alto. Sí, bueno, y a veces no favorecer, simplemente que te vas a llevar una impresión solamente de las personas que frecuentan ese sitio. ¿Ok? Entonces, no el hecho de favorecer o no, el problema es que no estás siendo objetivo. Entonces, eso se llama sesgo, estás sesgando la información. O sea, estás haciendo mal la cuestión y de tal manera que te va a dar una información que después vas a creer que está bien y resulta que no. Resulta que no porque digamos, entrevistaste o hiciste la actividad allí donde está, pues, en este caso, donde frecuenta la gente del pueblo. ¿Ok? Entonces, esas cosas son extremadamente peligrosas. Usted no se imagina la cantidad de empresas, inclusive, ¿no?, sujetos que cometen ese tipo de error. Creen que sacar el tamaño de la población es suficiente. Ah, no, mira, yo entrevisté 400 personas, listo, suficiente, ya. Y no le presto atención a cómo seleccionar esos sujetos. Eso es fatal. ¿Ok? Eso es gravísimo. Bien, asimismo también está la diferencia entre parámetro y estadístico o estadígrafo. El parámetro es la característica de la población, o sea, lo que yo deseo estudiar, ¿sí? Esto es lo que yo deseo saber. ¿Eh? Claro, yo quisiera saber, oye, ¿cómo es la población? ¿Cuál es el promedio de ventas, digamos, de todas las empresas que venden telas? Yo quisiera saber el gasto promedio de todos los estudiantes del CEIPA. O sea, yo quisiera saber el parámetro de la población. Pero yo sé que eso es imposible. ¿Eh? Cuando eso es imposible, entonces yo tengo que caer en una aproximación. Y esa aproximación se llama estadístico o estadígrafo, que se obtiene a través de resultados muestrales. Entonces, en pocas palabras, muchachos, yo quiero saber la población y saber el parámetro, pero como no puedo, entonces tengo que conformarme con la muestra y una aproximación que se llama estadístico o estadígrafo. Entonces es allí cuando existe una equivalencia de nomenclatura. Entonces, esta tablita, si ustedes la detallan, aquellos que ya hayan visto el libro, ¿no?, se habrán dado cuenta de que hay veces que aparece este término y hay otras veces que aparece este. Hay veces que aparece este y hay veces que aparece este otro. Entonces, ¿qué significa eso? Es lo mismo. Media, varianza, desviación típica. Es lo mismo. Pero la gran diferencia es que una pertenece a la población y la otra pertenece a una muestra.
Usualmente yo, como ser humano, puedo trabajar con las muestras, mientras que con la población es muy difícil de trabajar. Claro, ahorita se puede trabajar, por ejemplo, tú vas al Éxito y dices, ay, yo quiero hacer un estudio de todas las sucursales del Éxito a nivel nacional. Y con la computación, claro que lo puedo hacer. ¿Eh? Entonces, yo no necesito la muestra porque a nivel de sistemas tengo acceso a la información total. Entonces, no tengo que hacer esto, yo no tengo que hacer muestra ni nada de eso si tengo acceso a la información total. Pero no siempre las cosas son así. Sobre todo cuando estamos hablando de personas. Cuando queremos saber las opiniones de las personas, es imposible tener acceso a toda la población. Porque existe algo que se llama movilidad. Entonces, eso es muy complicado. Entonces, tengo que caer en una muestra. Bien. Entonces, las muestras, para poder hacer una buena muestra, yo debo tener en cuenta algo que se llama tipos de muestreo. Vean que existen varios tipos de muestreo. Está el muestreo aleatorio, ¿no? Y el muestreo no aleatorio. Entonces, claro, dentro de los muestreos existe muestreo aleatorio probabilístico y no probabilístico. Y existen estos tipos: aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado, conglomerado. Y el muestreo no aleatorio, esta parte se usa mucho en investigación de mercado, que tenemos muestreo aleatorio por cuota, opinático intencional, sin normas o accidental y de bola de nieve. Al final, todo esto son técnicas para poder seleccionar una buena muestra. No es lo mismo tú decir, ay, tengo que entrevistar a 50 personas. Bueno, ponte ahí y entrevista a las primeras 50. No, o sea, tiene que existir un orden, una estructura de cómo seleccionarla. Por ejemplo, ahorita hablábamos, yo no me puedo ir al poblado y entrevistar a todos allí. Tengo que hacer un balance. Tengo que irme un poquito al poblado, otro poquito a San Antonio, otro poquito. Tengo que empezar a hacer situaciones que me permitan generar una buena muestra. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué tan grande debe ser una muestra? Bueno, para eso está esto, ¿no? Para saber qué tan grande debe ser. Pero ya yo sé que no es suficiente qué tan grande, sino que debe estar bien hecha según el tipo de muestreo. Debe estar bien seleccionada. Muy bien, también está el teorema del límite central. El teorema del límite central es el fundamento de la distribución normal, donde dice que mientras las muestras sean cada vez más grandes, entonces la media muestral se va a parecer más a la media poblacional. Entonces, al final, muchachos, esta parte, lo importante de esto es que mientras n, o sea, mientras la cantidad de datos sea cada vez más grande, la media aritmética muestral se va a parecer a la media aritmética poblacional. Entonces, como se parece, pues buenísimo, eso es lo que yo quiero. Ahora bien, cuando existe población finita, existe un pequeño complemento que se le añade, que es este señor. Este señor que estoy marcando acá, ¿sí? Ese señor, esa raíz, es un complemento que se le añade cuando conozco el tamaño de la población. Pero para ustedes esto no hay ningún problema porque ya está incluido. Vean que aquí, cuando dice población finita, si se van a la fórmula, está incluido este factor. Este factor es simplemente el factor que corresponde al de población finita. Se llama factor de corrección de población finita. Muy bien. Lo mismo ocurre con proporciones, igual. Cuando tengo población finita, hay un factor de ajuste. Entonces, siempre recordemos que tengo que hacer estimaciones
porque no puedo conocer la población. Si la pudiera conocer, listo, no tengo por qué hacer estimación. Un estimador debe ser insesgado, ¿ves? Sesgado quiere decir que no tenga preferencia, ¿no? Que sea suficiente para que te diga toda la información relevante, que sea eficiente, ¿no? Porque, o sea, que se pueda calcular siempre y que tenga un nivel de consistencia. No puede ser que, ay, bueno, esto sirve cuando los datos son pequeños, pero si los datos son grandes, entonces no sirve. Entonces, ya allí hay un problema de consistencia. Esto es un ejemplito, digamos, de cómo el estimador es insesgado y todo ello. Pero bueno. Lo importante al final es que siempre yo voy a tener dos tipos de estimaciones. Voy a tener una estimación puntual y voy a tener una estimación por intervalos, ¿sí? La estimación puntual corresponde al cálculo de un solo valor, por ejemplo, el promedio o la desviación. Entonces, fíjense, muchachos, suele pasar, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes apliquen la encuesta en el trabajo de aplicación, cuando ustedes la apliquen, entonces suele pasar que la gente cree que esos resultados son los resultados exactos y precisos de todo el mundo. No, o sea, no son resultados exactos y precisos. ¿Sí? Son resultados de una muestra que usted hizo y que por supuesto va a tener un nivel de error. Entonces mucha gente se pone a criticar a veces los resultados de las encuestas, pero en realidad siempre las encuestas van a tener error, siempre. El detalle es asimilarlo, ¿no? Comprenderlo para estar preparado al momento de los resultados. Ahora bien, la estimación puntual es solamente una estimación de un valor. Por ejemplo, el promedio dio tanto. Eso no significa que sea el promedio de la población. Es el promedio de una muestra que hice. Que puede ser que la hice muy buena, pero igual es el promedio de la muestra que hice. Entonces, ¿qué es lo que se busca más? Se busca más hacer una estimación por intervalos. Cuando hago una estimación por intervalos, entonces resulta que yo tengo que tener un límite inferior y un límite superior. O sea, estoy hablando de un intervalo. Límite superior, bueno, límite inferior y límite superior. Para poder estimar el parámetro desconocido de una población. Entonces, claro, por ejemplo, si yo quiero saber, oye, el promedio de gastos del estudiante CEIPA, promedio de gastos del estudiante CEIPA. Yo puedo hacer una encuesta, ¿sí? Y pasarla, oye, a 100 personas. Pero igual esa muestra de 100 personas me va a arrojar un promedio de gasto del estudiante CEIPA, pero de esas 100 personas. Entonces la gran pregunta es, ¿qué tan cercano estará eso a la población? Entonces allí es donde yo digo, bueno, ¿qué tan cercano está? Ah, bueno, entonces voy a calcular y voy a decir, vamos a calcular un intervalo. ¿Ve? Cuando calculo un intervalo, entonces ahí yo digo, oye, el promedio, ¿sí?, de gasto de los estudiantes CEIPA ya no es un valor, sino que está entre estos dos valores. Entonces, si por ejemplo, si yo obtuve que el promedio de gasto del estudiante CEIPA es de 200,000 pesos semanal, yo después digo, oye, pero no es 200, pues, o sea, estaría entre, que ahí es donde viene la parte del intervalo, el promedio de gasto del estudiante CEIPA estaría entre 150,000 y 250 o 240,000 pesos. Entonces, claro, yo empiezo a dar información de estimación, pero estimación por intervalos. ¿Sí? Entonces, esa es la parte crucial, muy importante eso. Ahora bien, ¿cuántos tipos de intervalos existen? Existen varios, pero los usuales son estos tres:
cuando tengo varianza poblacional conocida, cuando tengo varianza poblacional desconocida, pero resulta que la muestra es grande o cuando la muestra es pequeña. ¿Ok? Y por supuesto, claro, tengo el caso de cuando tengo población finita, tanto para la media como la proporción. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención en este caso es que usted aprenda a utilizar esta plantilla con los ejercicios del texto guía. ¿Ok? Entonces, en el caso de estadística, vean que si agarramos el texto guía, ok, vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí está la parte de estadística inferencial. Vean página 117. Y vamos a tomar un ejemplo sobre ello. Fíjense este ejemplo. Veamos. Bueno, ya el libro. ¿No se ve el PDF? No, son la página del Es Brightspeed. la página del CEIPA. Ah, quedó la página de SEP. Ok, déjame arreglar eso. A ver aquí. Y vamos a ver acá. Ok, ¿y ahora? Sí. Listo. Entonces. No, ustedes denle el otro ejemplo. Vamos a ver si encontramos uno mejor. Vamos a ver si encontramos algo aquí. Mejorcito. Vamos a ver este ejemplo 9. Dice, una pequeña empresa dedicada a la producción y comercialización de guacamole desea estudiar los precios de sus competidores de una misma ciudad, para lo cual reunió los precios de 16 de ellos para envases de guacamole de 200 gramos. ¿No? En la tabla siguiente están dichos en precios, o sea, en pesos colombianos, que sería copa. Entonces, aquí le podemos dar a descargar y nos descarga el siguiente archivo de Excel. Vamos a ver. Ok. Ahí está. ¿Sí? Esos serían los precios. Entonces dice, determine un intervalo de confianza 95% para el precio promedio de los envases de guacamole de 200 gramos. Entonces, ¿qué pasa? Están viendo el Excel, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Vean que es una empresa que vende guacamole, pero ellos quieren hacer un estudio de mercado, ¿no? Entonces, para el estudio de mercado, pues bueno, listo. O sea, yo pues voy a varias sucursales, empiezo a ver, a indagar el precio de diversos tipos de presentaciones, ¿no? Y el precio de la venta. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Pues saber, oye, ¿cuánto es el precio promedio? Pero no solo el precio promedio de esas 10, de esos 16, ¿no? 16, en este caso, precios que ubiqué yo, sino ir más allá. Oye, tratar de decirle a la gente, oye, mira, los precios están entre este valor y este valor.
¿Ok? Claro, muchos dicen, ay, profe, pero ¿para qué yo voy a hacer eso? Yo puedo calcular el mínimo, puedo calcular el máximo, ¿eh? Que lo puedo hacer pues con la función min, ¿no? Y la función max. Y ya. Sí, pero no es solo eso, sino que el intervalo de confianza te da a ti una garantía de que por lo menos el 95%, digamos, de los sujetos o de los precios van a estar allí, en función a la encuesta que tú hiciste. ¿Ok? Entonces, la ventaja, digamos, la ventaja que tiene un intervalo de confianza sobre lo que sería mínimo y máximo es que aquí estamos hablando ya de un proceso más, digamos, más robusto. ¿Ok? Más robusto, ¿por qué? Oye, porque me estoy basando en estos 16, pero ya para hacer o sea, una inferencia de un comportamiento general de una población que por supuesto que desconozco, porque lo único que yo sé son estos 16 sujetos. Entonces, para ello, yo tengo que calcular la media aritmética, que si se acuerdan, aritmética y la desviación típica. ¿Sí? Entonces, en esa situación tenemos el promedio, ¿sí? Que sería todo ello, que en este caso me da 5.320 pesos, y la desviación típica, ¿no? Que la fórmula, recuerden que es desbest.m, m para el caso de muestra. ¿Ok? Y por supuesto, n, que sería la cantidad de datos, ¿no? En este caso, puedo usar la fórmula de contar y ya me cuenta cuántos sujetos existen, ¿no? Que en este caso son 3. Entonces, ya con esta información, yo puedo calcular un tamaño, o sea, puedo calcular un intervalo de confianza. ¿Y dentro de cuáles sería? Bueno, yo digo, bueno, es una proporción, porque estos son intervalos de confianza de proporción, o son de medias poblacionales y medias muestrales. ¿Mm? Entonces, en este caso, vean que es una media de precios, ¿ok? O sea, es un promedio de los precios. Entonces, estaríamos hablando de esta situación. Ahora, yo les pregunto, ¿cuál de las dos usaría? ¿Usaría esta o esta? La primera porque es de menos de 30 elementos. Muy bien, entonces sería la estimación de medias pequeñas. Entonces, aquí yo coloco la media aritmética, es... Ah, bueno, la voy a tener que escribir 5.320. La desviación estándar, 614.89. Alfa, que aquí viene la parte importante. Vean que por favor el enunciado no dice nada de alfa, pero luego te dice aquí, termina un intervalo de confianza del 95%. Cuando dice 95% de confianza, entonces automáticamente el alfa, este señor que está aquí, significa el nivel de error. Entonces el nivel de error de este señor vendrá siendo 5. 5%. así mismo es. Y el tamaño de la muestra es 16. Entonces vean que la plantilla ya llena toda la información correspondiente. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál de todas ellas será la que usamos con mayor frecuencia? Vean que tenemos esta y tenemos esta. ¿Cuál de las tres? La bilateral.
Claro, la bilateral es la que más se utiliza. ¿Por qué la bilateral es la que más se utiliza? Porque es la que me da un límite inferior y la que me da un límite superior. ¿Ok? La que me da un límite por debajo y un límite por encima. Entonces, en este caso, como no tengo información de la población, entonces la que me interesa será este señor que está aquí. Entonces, claro, quiero que visualicen, ¿eh? Porque estaríamos hablando del precio promedio de los envases de guacamole. Entonces, estaríamos hablando que el precio promedio de los envases de guacamole estaría entre 4.992 pesos y 5.647 pesos. ¿Sí? Pero con un nivel de confianza del 95%. ¿Ok? Entonces, claro, quiero que vean la diferencia. 4.992 hasta 5.647 versus lo que yo hubiera dicho si me voy con el mínimo de 4.200 y un máximo de 6.300. ¿Eh? Siempre va a existir datos menores, siempre van a existir datos mayores. ¿Okay? Pero lo importante que ustedes vean aquí es que en promedio, ¿sí? En promedio, el precio está entre 4.992 y 5.647. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que quiero que visualicen. Mucha gente dice, ay, profesor, pero este intervalo está malo porque hay datos más pequeños que esto. Claro que hay datos más pequeños y hay datos más grandes que este. Claro que va a haber. Pero recuerden que este intervalo es un intervalo del promedio, ¿sí? Del promedio, que puede ser promedio de venta, puede ser promedio de ingreso, puede ser promedio de personas, promedio de gastos, en fin. Muchos y muchos ejemplos al respecto. ¿Ok? Bien, muchachos. Lo mismo ocurre con las proporciones. ¿Sí? Lo mismo ocurre con las proporciones. Entonces, claro, hay proporciones en donde yo puedo calcular un intervalo de confianza. ¿Y por qué lo puedo calcular? Bueno, porque tengo información de las muestras que se han hecho. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo. Veamos este último. Dice, se va a hacer una encuesta para conocer qué porcentaje de las MIPYMES de alimentos de Sabaneta están exportando parte de su producción. Entonces, primero, se identificó que en Sabaneta hay 563 MIPYMES de alimentos. Si en los resultados se quiere tener un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 5%, ¿cuál debe ser el tamaño de muestra a utilizar? Entonces, claro, cuando te hagan esa pregunta, observa que ya te están diciendo que en Sabaneta hay tantas empresas MIPYMES de alimentos. Entonces, claro, esto es ya mi población. Entonces, yo quiero de esta población extraer una muestra. Entonces, claro, allí me voy, pero me voy a esta, a la de población finita. Entonces, hay 563. Entonces, aquí coloco 563. Nivel de confianza de 90 y un margen de error del 5. Entonces, 90 con margen de error del 5. Listo. Entonces, la solución para esa pregunta es 183 sujetos. Entonces, ¿cuánto debe ser el tamaño de la muestra? Pues debo entrevistar a 183 empresas de esas 563. ¿Okay? Así de sencillo. Luego, para la otra pregunta, dice, si ya se hizo esa encuesta y se encontró que 37.5% de esas empresas están exportando, establezca un intervalo de confianza del 90% para esa proporción. Entonces, claro, ¿qué sucede aquí?
Ya yo hice la encuesta y me dio que 37.5 están exportando. Yo puedo decir, no, se ha determinado que 37.5% de las empresas exportan, pero ya va, eso no fue de todas las empresas, fue nada más de la muestra. ¿Ok? Solo de la muestra. Entonces, como fue solo de la muestra, yo tengo que calcular un intervalo de confianza que me dé unos valores más amplios. ¿Eh? Entonces, allí yo me voy, ¿ok? Pero me voy ya a lo que sería la parte de las proporciones. La proporción, vean, la proporción. ¿Qué voy a colocar? Ya cuando son proporciones, estaríamos hablando de 35.7%. Vean que cuando yo estimo, o sea, coloco la proporción de P, automáticamente me llena Q. Claro, porque, o sea, estamos hablando que 35.7 están exportando, por ende, pues el complemento no exporta. ¿Ok? Si es 90% de confianza, entonces automáticamente mi alfa será el 10%. Y si es el tamaño de la muestra, la gran pregunta es, ¿cuál será el tamaño de la muestra? Porque aquí no me lo dice. Pero entonces, ¿cuál será? No es el que ya hallamos. Exactamente. Entonces, el que ya hallamos que era 183. 183. Muy bien. Entonces, sería aquí 183. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Si voy a buscar un intervalo de confianza. Como ya les dije, debemos usar principalmente el bilateral. Pero entonces, ¿cuál? ¿Cuál uso? Finita. Definita, porque ya sabemos cuántas MIPIMES hay en Sabaneta. Por eso, finita. Ah, muy bien. Entonces hay que usar las finitas, o sea que hay que colocar 563 acá. Entonces el resultado para este caso vendrá siendo este señor. ¿Ve? O sea, en pocas palabras, yo no voy a decir que 35% de las empresas, de todas las empresas de Sabaneta están exportando. Yo no voy a decir eso. Yo lo que voy a decir es que entre 30.9% y 40.5% de las empresas MIPYME de Sabaneta están exportando con un nivel de confianza del 90%. ¿Ve? Entonces, esa es la parte, digamos, más importante. ¿Sí? O sea que no te enfoques en decir un valor como si tú fueras Dios y no, y este es la cantidad. No, sino que más bien indiques y acostumbrarnos a decir siempre hablando de intervalos, ¿no? Que entre este valor, entre 30.9 y 40.5%, están esas empresas que están exportando. ¿Ok? Bueno, chicos, eso era más que todo lo que quería mostrarles hoy. Como ya les comenté, lo ideal es que utilicen mucho estas dos plantillas. Vean que ya para la semana que viene va a existir una tercera plantilla que corresponde a pruebas de hipótesis. Entonces, por favor, no se dejen acumular. Trabajen estas dos, ¿ok? Trabajen estas dos plantillas y ya para ya la semana que viene, pues estar hablando de la tercera, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta. ¿Están despiertos? ¿Están por ahí? No, señor, ninguna. Bueno, El quiz va a ser de esto, el quiz que falta. sí, vamos a ver. Veamos. Perdón.
El quiz que falta es en la semana, es el 15 y 16 de septiembre. Por ende, corresponde a este tema de intervalos más el de prueba de hipótesis, ambos. Ok. Sí, señor. Bien, muchachos, entonces recuerden por favor revisar su examen y cualquier inquietud me la mandan por dudas e inquietudes, ¿ok? Ahí estaremos ahí revisándolo. Profe, actividades para esta semana, entonces tenemos debate a partir de mañana y el fin de semana entrega de encuesta y entrega del fruto. No. El fruto no queda para esta semana, sino para la próxima. Para la próxima, para este fin de semana solamente quedaríamos con el debate. Sí, solo el debate y aquellas personas que quieran mandar Y la la encuesta. me la mandan. No, la Así la es. encuesta es para revisarla. Sí, por Pues eso, aquellas personas que deseen enviármela, pues con mucho gusto me la envían. Sí. El fruto quedaría para la semana que viene y después el trabajo de aplicación. Así es. Bien, yo hago entonces los cambios del debate, ¿sí? En un ratico. Entonces, para finalizar, muchachos, vamos a hacer el Kahoot de hoy, por favor. ¿Sí? Entonces vayan ingresando allí a Kahoot. Estamos hablando de la quinta clase. Entonces, Kahoot de hoy. Vayan ingresando, por favor. Y por ahí está el link correspondiente.